Hoy estamos en Daf Mem, empezamos el Shur en Daf Mem Amud Aleph arriba, donde empieza aquí la Gemara preguntando Tama de lulav barashishit hanichnas leshevi'itu. Antes de empezar con esta pregunta la Gemara, recordaremos lo que vimos en el Shur pasado, para poder entender lo que viene a continuación. Dijimos en el Shur pasado en la Mishnah que un etrog del séptimo año no puede ser comprado de un ignorante. Eso fue lo que nos dijo la Mishnah. Y todo eso porque ya explicamos en el shur pasado que en el séptimo año hay una prohibición de la Torah de trabajar la tierra y los frutos de la tierra de Israel tienen una kedushá especial, los frutos de Shevi'it. Y hay varias restricciones que se aplicaron a estos frutos. Por ejemplo, la persona no los puede echar a perder, sino que tiene que comerlos. Y hay otros usos más que podría llegar a hacer. Pero, por ejemplo, la persona no podría hacer negocios con estos frutos. Eso no lo puede llegar a hacer. Y si los quiere vender, hay varias restricciones también que aplicaron a la venta de estos frutos. E incluso que se vendan, el dinero que se reciba a cambio tiene la misma kedushá que los frutos y se le aplicarían las mismas restricciones. Eso es justamente la ley del Shevi'it, del séptimo año. Ahora que nos dijo la Mishnah, si una persona quiere comprar sus arbat aminim y viene a comprárselo a un ignorante, en ese caso podría pagarle al ignorante por el lulav es la das y la araba, pero no le podría pagar por el etrog. El etrog se lo debe pedir de regalo. Nos dijo la Mishnah que por el etrog no se podría llegar a pagar si es un etrog del séptimo año. ¿Y todo eso por qué? Eso fue lo que preguntamos en la Gemara. Dijimos que en el momento en el que la persona vaya a pagarle por este etrog, el dinero recibirá la misma kedushá que el fruto. Y tememos que el ignorante no vaya a hacer un uso adecuado con este dinero, se lo vaya a guardar para enriquecerse, cosa que está completamente prohibida. Por eso dijo el Taná de la Mishnah, estaría prohibido entregarle dinero a cambio de este etrog, sino que deberíamos pedirle que nos lo vaya a regalar. Eso fue lo que nos dijo la Mishnah. Ahora preguntamos, si es así, ¿por qué prohibimos solamente la compra de un etrog? Deberíamos prohibir también la compra de un lulav y todo lo demás también, porque al final de todo, estos también pertenecen al séptimo año. ¿Qué contestamos? Dijimos ahí que el lulav no creció en estas 2 semanas del séptimo año, sino que seguramente cuando creció el año pasado. Y ahora solamente fue recolectado en el principio del séptimo año para ser vendido para la fiesta de Sukkot, que ocurre justamente 15 días después del comienzo del año. Entonces, ¿qué? Dijimos que este lulav no recibe la kedushá del séptimo año, no se considera un producto del séptimo año, sino que se considera un producto del sexto. Dijimos, bueno, si es así, lo mismo también se debería decir con respecto al etrog. Este creció cuando el sexto año, aunque haya sido recolectado el séptimo, debería considerarse un fruto del sexto que no tiene ningún tipo de kedushá. Contestamos y explicamos hasta ahora que hay una diferencia entre el etrog y todo lo demás. El etrog, ¿qué se dijo sobre él? El Taná de nuestra Mishnah opina como los Jajamim de Usha. Así dictaminaron los Jajamim de Usha que en el caso del etrog nos dejamos llevar por el momento de la lequitá, por el momento en el que fue recolectado. Aunque haya crecido el sexto año, si fue recolectado el séptimo, se considera un fruto del séptimo año. Y por lo tanto recibe kedushá, así como opinó el Taná de nuestra Mishnah. Pero, cuando estamos hablando de todo lo demás, el lulav, el hadas y la araba, estos son árboles. Y, en el caso de los frutos de los árboles, no nos dejamos llevar por el momento de la lequitá, de la recolecta, sino por el momento de la hanatá, cuando llega a dar su primer fruto, cuando el fruto empieza a aparecer. O sea, cuando llega a crecer, y esto cuando ocurrió el sexto año, por lo tanto, estos no tendrían ningún tipo de kedushá y se podría pagar por ellos. Así como explicamos hasta ahora. Toda esta pregunta que hicimos en el shur pasado de que sobre el lulav también se debería aplicar la misma prohibición, dice la Gemara, aparentemente no se entiende, porque al final de todo, el lulav no es un fruto, es solamente parte del árbol. Se debería considerar como un pedazo de leña, como cualquier otro pedazo del árbol, y estos no tienen ningún tipo de kedushá. Según lo que aprendimos, la Torá solamente me dijo que los frutos del séptimo año reciben kedushá, pero el lulav, que es un pedazo de leña, ¿acaso recibe kedushá? Para que se pueda entender entonces que a lo mejor debería estar prohibido comprar un etrog así de un ignorante. Como viene preguntando aquí la Gemara, Tama de lulav barashishit hanichnas leshevi'itu. Según lo que se entiende de lo que dijimos hasta ahora, la única razón por la que estaría permitido pagarle por el lulav al ignorante sería solamente porque este es un lulav que creció en el sexto año y fue recolectado en el séptimo. Ha de shevi'it, pero entiendo yo que si fuera un lulav que creció el séptimo año y ahora se lo vengo a comprar en el comienzo del octavo, kadosh, este lulav tendría kedushá y no le podría pagar por este lulav. Dice la Gemara, amai, pero ¿por qué este lulav va a tener kedushá? Si al final de todo, etzim be'alma, es un pedazo de leña, es un pedazo de madera, y no debería tener ningún tipo de kedushá.
Como dice aquí le llamará ve'etzim en bahem mishum kedushat shevi'it. La leña no tiene ningún tipo de kedushat de shevi'it. De Tania, como aprendimos en una braita, alei kanim ve'alei kfanim, dice la braita, unas hojas de juncos o unas hojas de parra, shegevavam lejoval peneasade, la persona las recolectó del campo para guardarlas, para almacenarlas. Ahora, estas tienen dos usos. La persona las podría utilizar para dárselas de comer a su animal, o la persona podría utilizarlas como leña, como combustible. Dice la ahorita, dependiendo del uso que la persona quiera darles, recibirían o no kedusha. Liktan le agila, si la persona recolectó estas hojas para dárselas de comer a sus animales, en ese caso, yesh bahem mishum kedushat shvit. Estas, si son del séptimo año, reciben la kedusha del séptimo año y se le aplican todas las restricciones. Pero liktan le etzim, si la persona recolectó estas hojas para utilizarlas como leña, en bahem mishum kedushat shvit, estas no llegarían a tener ningún tipo de kedusha del séptimo año. Vemos entonces que la leña no recibe ningún tipo de kedusha. Si es así, entonces, ¿por qué el lulav llegaría a estar prohibido? ¿Por qué el lulav sí que llegaría a tener kedusha? ¿Qué contesta? Le amará, dice le amará shane hatam de amar kral lahem leochla. Lahem dumiat de leochla. Dice le amará, ahí es diferente. En el caso de las hojas que la persona va a recolectar, ¿por qué dijimos que cuando la persona las recolecta para utilizarlas como leña, estas no reciben ningún tipo de kedusha? Eso, dice le amará, justamente lo aprendimos de lo que está escrito en el pasuk. Cuando la Torá me habla de los frutos del séptimo año, por un lado la Torá me dijo Vehaita Shabbat haaretz lahem, y luego me dice leochla. Entonces, por un lado de la palabra lahem para vosotros se entiende que la producción del séptimo año, lahem, será para vosotros, o la podréis utilizar de cualquier manera, podréis hacer cualquier tipo de uso de esta producción, la del séptimo año. Pero por otro lado, la Torá continúa diciendo leochla, o sea, que solamente se podrá comer. ¿Cómo podríamos entonces reconciliar estas dos expresiones en el pasuk? Deberíamos decir que cuando la Torá nos dijo en un principio lahem para vosotros, se estuvo refiriendo a un tipo de uso que se podría llegar a hacer del fruto parecido al uso de la comida. ¿Y cómo? Como nos viene contando aquí le llamará lahem dumia de leochla. Esos usos que están incluidos en la palabra lahem deben parecerse a la agilá, a la comida. Y ¿cómo sería entonces? ¿Cómo se debería parecer ese uso a la agilá? Mishehanaato ubiuro shave yatsu etzim shanatam achar biuran. Dice le llamará así. ¿Qué tiene de especial la comida? En el momento en el que la persona llega a consumir el producto, en ese mismo momento en el que el producto se consume, ahí la persona obtiene el provecho de él. Eso es justamente lo que tiene de especial el consumo, o sea, la comida. Dice entonces le llamará, aprendemos del pasuk, de la lahem leochla, que todo tipo de uso que se parezca a la comida de esta manera se podrá llegar a hacer de los frutos de shevi'it. Entonces, por ejemplo, en el caso de la bebida también, en el momento en el que la persona bebe, ahí mismo se llega a consumir el producto y ahí mismo la persona está obteniendo el provecho. O en el momento en el que la persona se llega a ungir con el aceite de shevi'it, en el mismo momento en el que se llega a consumir el aceite, ahí la persona obtiene el provecho. Siempre que sea un uso así, se podría llegar a hacer con los frutos de shevi'it. Pero en el caso de la leña, no encontramos que el provecho obtenido y el consumo del producto ocurran en el mismo momento. ¿Por qué? La leña, ¿para qué se utiliza? Como combustible. Se utiliza para calentar un horno para después hornear un pan. Ahora que la leña solamente cuando se llega a quemar y se convierte en carbón, se utilizaría su calor para hornear el pan. Entonces, primero de todo se llega a consumir y solamente después la persona llegaría a obtener su provecho. En un caso así, entonces, dice le llamará, según lo que aprendemos del pasuk, ese no es un tipo de uso que se podría llegar a hacer de los frutos de shevi'it. Y hasta ahora mencionamos solamente ¿qué tipo de usos se podrían llegar a hacer con los frutos de shevi'it? Y dice Rashi que este mismo pasuk también nos enseña, cuando lo interpretamos, sobre qué tipo de producto llegaría a recaer la kedusha de shevi'it. Entonces, por un lado, el pasuk nos dice Vehaita Shabbat haaretz lahem leochla, y si lo interpretamos de una manera diríamos que el pasuk nos viene a enseñar ¿cómo y qué uso podría llegar a hacer yo de los frutos? Nos dijo la Torá, Vehaita Shabbat haaretz lahem leochla. Esa producción del séptimo será para vosotros, para comer. Y como dijimos, todo tipo de uso que se parezca a la comida de esta manera se podrá llegar a hacer. Por otro lado, interpretando el mismo pasuk aprendemos, Vehaita Shabbat haaretz, ¿sobre qué llegará a recaer la kedusha de Shabbat haaretz de shevi'it? Sobre lahem leochla, sobre un producto que se os dio, lahem leochla. Y como dijimos, debe parecerse entonces ese uso siempre a la comida. Siempre que llegue a hacerse un uso así del producto, llegaría a recaer sobre él la kedusha.
Y como dijimos, debe ser un producto que en el momento en el que se obtiene provecho, en ese mismo momento también se consume. Y en el caso de la leña, ya que la persona no obtiene el provecho en el momento en el que se consume, sobre esta no llegaría a recaer la Kedushá de Shevi'it. De esta manera, entonces, ya podríamos resolver todo lo que dijimos hasta ahora. Encontramos que en el caso de la leña normal y corriente, sobre esta nunca llegaría a recaer la Kedushá del séptimo año, ya que el momento en el que se obtiene el provecho de ella y el momento del consumo no es el mismo. Y en el caso del lulav, ¿cuál sería la ley? Como dice Rashi, el lulav, ¿para qué lo va a utilizar la persona? Aparte de cumplir con él la mitzvah en Sukkot, la persona lo utilizaría durante todos los demás días del año como una escoba para barrer. En el momento en el que la persona está barriendo, que ya obtiene un provecho del lulav, ahí también el lulav se está gastando, se está consumiendo. Entonces, del lulav también se llega a obtener el provecho en el mismo momento en el que se consume. Por lo tanto, sobre él también llegaría a recaer la Kedushá de Shevi'it. ¿Y qué ocurre con las hojas mencionadas anteriormente en la breita, estas hojas de parra o estas hojas de caña? Estas hojas tienen dos usos, entonces dependiendo del uso que le vaya a dar la persona, podría recaer sobre ellas la Kedushá o no. Si la persona las quiere utilizar para dárselas de comer al animal, ya que es el uso que se les va a dar, comer, reciben Kedushá. Pero si las va a utilizar como leña, ya dijimos que la leña no recibe Kedushá, así como nos viene contestando aquí la Emara. Pregunta la Emara de inmediato. Vehaika etzim de mashchan de hanatanu biuran shave. Dice la Emara, encontramos tipos de árboles, o sea, tipos de madera, que tienen una concentración muy grande de aceite, y estos son utilizados a veces también, no para calentar un horno, sino son utilizados como una antorcha. Y si se llega a utilizar entonces esta madera como una antorcha, en el mismo momento en el que la persona llega a obtener provecho de esta madera, cuando se enciende, ahí también se está consumiendo. Si es así, entonces, hay casos en los que la leña sí que debería recibir la Kedushá de Shevi'it. Pero ¿por qué se entiende de la braita que no? Que siempre que sea leña, esta nunca llegaría a recibir la Kedushá de Shevi'it. Si en verdad hay casos en los que debería recibir la Kedushá cuando se llega a utilizar esta leña como una antorcha. Dice la Emara, amarraba, stam etzim ulehasaka emomdim. Dice Raba, es verdad que a veces la persona podría utilizar la leña como una antorcha, pero estas están destinadas para ser utilizadas como leña para calentar un horno. Se van a utilizar así como un combustible. Por lo tanto, según el uso que se les suele dar y que se les tenga que dar a este producto, así se llegaría a determinar si sobre ellos va a recaer la Kedushá de Shevi'it o no. Y ya que la leña está destinada para ser utilizada como combustible y no como una antorcha, aunque la persona la vaya a utilizar como antorcha, de todas maneras, no llegaría a recaer sobre ella la Kedushá de Shevi'it. Nos cuenta la Emara después de haber visto todo esto. Dice la Emara, ve'etzim lehasakatanaehi. En realidad, este punto que mencionamos ahora, cuando dijimos que sobre la leña no llega a recaer la Kedushá de Shevi'it, dice la Emara que en verdad este punto fue una discusión que encontramos entre los Tanaim. Hay un Taná que opina que sobre la leña sí que llega a recaer la Kedushá de Shevi'it, y hay un Taná que dice que no. ¿Dónde encontramos esta discusión? Dice la Emara así. De Tania, si aprendimos en una braita, en Mosrim perot Shevi'it, lo le mishra, velo likvusa. Según la opinión del Tanakama de la braita, una persona no podría utilizar los frutos de Shevi'it para remojar una cantidad de lino o para lavar ropa. Por ejemplo, la persona quiere utilizar, como dice Rashi, un vino de unas uvas de Shevi'it para dejar ahí en remojo el lino. O la persona quiere utilizar este vino para lavar la ropa. Nos cuenta el Tanakama de la braita, la persona no lo puede llegar a hacer. Esa fue la opinión del Tanakama de la braita. Rabbi Yossi, Omer Rabbi Yossi nos dijo, Mosrin, según la opinión de Rabbi Yossi, la persona podría utilizar el vino para ese tipo de usos también. Vamos a analizar cada una de las opiniones. Dice el Emarasi, Maitama de Tanakama, ¿por qué según la opinión de Tanakama la persona no podría hacer un uso así del vino, o sea, de un fruto de Shevi'it? Dice el Emará de Amar Kra, así opinó el Tanakama de la braita. Está escrito en el pasuk Leojla. La Torah me dijo que puedo yo comer los frutos, pero la Torah no me permite utilizarlo para dejar algo en remojo o para lavar algún producto. Como dice aquí le llamará Leojla velo le mishra velo likvusa. Ahora pregúntale a Mará Maitama de Rabbi Yossi, ¿por qué según la opinión de Rabbi Yossi sí que se podría llegar a hacer un uso así con los frutos de Shevi'it? Y de Mará, porque según la opinión de Rabbi Yossi, Amar Kra, la Torah nos dijo por otro lado, Lahem, para vosotros. De ahí se entiende Lahem lehol tzarjehem veafilu le mishra o likvusa. De la palabra Lahem aprende Rabbi Yossi que la persona podría llegar a hacer cualquier tipo de uso de los frutos de Shevi'it, incluso utilizarlos también para remojar o para lavar. Ahora pregúntale a Mará, Vetanakama activ lahem. ¿Qué haría Tanakama con la palabra lahem?
Aparentemente la palabra lahem me amplía el número de usos que podría llegar a hacer con los productos de Shevit, y entonces ¿por qué según él no los podría utilizar para lavar o para remojar? Dice Tanakama, Haul lahem dumia de leojla. Ese lahem en verdad está limitado por leojla que viene más adelante. O sea, esos usos que la Torah me viene a incluir con la palabra lahem deben parecerse a la agilá, a la comida. Y como explicamos hasta ahora, ¿de qué manera debe parecerse ese uso a la comida? Debe ser un tipo de uso en el que, en el momento en el que obtengo su provecho, ahí también el producto se consume. Pero cuando la persona va a utilizar el vino para dejar el lino en remojo o para lavar la ropa, en ese caso el provecho no se va a obtener en el mismo momento en el que se está consumiendo el producto. ¿Por qué no? Cuando viene contando aquí Lemará, vamos a leerlo y vamos a explicarlo. Dice Lemará, Haulahem dumia de leochla, mishehanato biuroshave, yatsu mishra ukvusa sheanatam achar biuran. En el caso de la mishra y la kvusa, aquí la hana'a, el provecho llega después de que el producto ya se consumió. ¿Por qué? En el momento en el que he hecho el vino, ahí automáticamente se considera que ya se consumió, se estropeó, ya no lo podré beber más. Y solamente después, cuando me vaya a poner la prenda, cuando vaya a utilizar el lino, ahí es de que llegaré a tener yo provecho de lo que hice en un principio con el vino. Entonces ahí, ya que yo no tengo el provecho en el mismo momento en el que el producto se consume, este tipo de usos no se parece al uso de la comida y por lo tanto no se podría llegar a hacer con los frutos de Shevit. Esa fue la opinión de Tanakama. Ahora, volviendo a la opinión de Rabbi Yossi, dice Lemará Rabbi Yossi, Haktiv leojla. ¿Qué diría Rabbi Yossi sobre lo que está escrito en el pasuk? La Torah nos dijo leojla. Aparentemente, leojla me viene a limitar el tipo de usos que puedo llegar a hacer yo con estos frutos. Entonces, ¿por qué nos dijo Rabbi Yossi que la persona podría llegar a utilizarlos para remojar o para lavar? Dice Rabbi Yossi, Haumi bayelei leojla velolim lugma. Dice Rabbi Yossi, leojla lo que viene a hacerme es enseñarme que los productos de Shevit los puedo utilizar para comerlos, pero no los podría utilizar para hacer como un tipo de pomada, para curar a una persona enferma. Eso no lo puedo llegar a hacer con los productos de Shevit. Que de Tania, como aprendimos en una braita, leojla velolim nugma, dice la braita, de la palabra leojla, la Torah nos enseña que se podrán comer los frutos de Shevit, pero no se podrán utilizar para hacer un medicamento. Pregunta la braita, Ata omer leojla velolim lugma, o enoela velolik vusa. ¿Cómo sabes tú que cuando la Torah me dijo leojla te vine a excluir este uso de hacer algún medicamento? A lo mejor te vine a excluir el uso de lavar. A lo mejor es el tipo de uso que la Torah te vine a excluir con la palabra leojla. Dice la braita no. Que shehu omer lahem, cuando la Torah me dice lahem, harelek vusamur. Con eso ya me incluye también, con la palabra lahem para vosotros, con eso me incluye también este uso de poder lavar. Haman y mekayem leojla. Entonces, si es así, entonces, ¿qué podría excluir yo con la palabra leojla? Leojla velolinguma. Con esto la Torah me vendría a excluir el caso de la melugma. O sea, no podría utilizar estos frutos para hacer un medicamento, una pomada. Ahora, pregunta sobre esto le llamará Marraíta le rabote takvusau lotzita melugma. ¿Qué viste tú para decir que así debe ser? Que de esta palabra leojla venimos a excluir la pomada y no venimos a excluir este uso que se llega a hacer para lavar o para remojar. Dice le llamará Marbea nieta kvusa sheshava bechol adam umotzieta melugma sheena shava lechol adam. Dice le llamará, hay una diferencia entre este tipo de uso de lavar y el uso del medicamento. Lavar es una necesidad común, todo el mundo necesita lavar la ropa. Entonces, este es un tipo de uso parecido a la comida, leojla, como está escrito en el pasuk, y por lo tanto estaría incluido dentro, mientras que se parezca al uso de la comida de esta manera, que es algo necesario para todo el mundo, en ese caso se podría llegar a hacer también con los frutos de Shevit, pero si es alguna necesidad que es solamente para un grupo específico, como por ejemplo los medicamentos que son solamente para los enfermos, en ese caso no se parece al uso de la comida y por lo tanto no quedaría incluido dentro de los usos que se podrían llegar a hacer con los frutos de Shevit. Aquí entonces ya encontramos la discusión que hubo entre los Tanaim. ¿Cuál fue la discusión que hubo entre ellos? En realidad, según los dos, por un lado la Torah utiliza la expresión general de lahem para vosotros. Aparentemente con eso la Torah me permite cualquier tipo de uso. Por otro, la Torah me limita y me dice, no, leojla para comerlos. Ahora, ¿qué aprendió cada uno de ellos de estas dos palabras, lahem, leojla? Según la opinión de Tanakama, la Torah me viene a limitar los usos
que están incluidos en la palabra lahem. Y dice Tanakama, estos usos deben parecerse al leojlá que está escrito después. Solamente que cómo deben parecerse los usos a la comida, según la opinión de Tanakama, debe ser un tipo de uso que se parece a la comida con respecto a que en el momento en el que lo lleva a consumir, ahí llego a obtener mi provecho. Esa fue la opinión de Tanakama. Por lo tanto, cuando se trata de lavar o de remojar, estos no se parecen a la comida en este aspecto y por lo tanto no quedarían incluidos dentro de los usos que podría llegar a hacer con los frutos de Shevi'it. Rabbi Yossi dice que no. Dice Rabbi Yossi, es verdad, la Torah me limita con la palabra leojlá. El tipo de usos que podría llegar a hacer con estos frutos deben ser usos parecidos a la comida, a la agilá, pero ¿en qué respecto? O sea, ¿cómo deben parecerse los demás usos a la comida? Deben parecerse de manera tal que, al igual que la comida es una necesidad básica para todo el mundo, es algo que todo el mundo necesita, así también todos los demás usos que se puedan llegar a hacer con los frutos deben ser usos así, que son comunes para todo el mundo, a diferencia de hacer una pomada, un medicamento que es un uso que solamente es para un público determinado, para los enfermos. Ese tipo de usos no quedaría incluido dentro de la que la Torah me permitió. Esta fue entonces la discusión que hubo entre ellos. Entonces, volviendo a nuestro tema original, dijimos que en esta braita encontramos una discusión que hubo entre los tanios sobre la leña. En verdad, la leña, como ya dijimos, es, por un lado, un producto que en el momento en el que se consume todavía no obtengo su provecho, pero por otro lado, es una necesidad para todo el mundo. Todo el mundo necesita la leña. Por lo tanto, según la opinión de Tanakama, que todo va a depender del provecho si lo obtengo ya en el momento del consumo, la leña, ya que no obtengo el provecho en el momento del consumo, no se parece en este aspecto a la comida y por lo tanto no quedaría incluido en un uso permitido. Según la opinión de Rabbi Yossi, la leña, ya que es algo necesario para todo el mundo como la comida, se parece en este aspecto a la comida y por lo tanto quedaría incluido dentro de los usos permitidos con los productos de Shevi'it. Esa fuente de la discusión que encontramos. Ahora dice Lemara, man tana lehadetan rabbanan leojla velo linugma. Leojla velo lezilub. Dice la Mara, ¿quién fue el taná de esta braita que citaremos a continuación? Dice la braita así: cuando el pasuk me dice leojla, el pasuk me enseña que leojla velo limnugma, que podría utilizar yo los frutos para comerlos y no para hacer de ellos una pomada, un medicamento. Leojla velo lezilub, podría comerme yo los frutos, pero no podría yo verterlos. O sea, por ejemplo, la persona quiere verter vino sobre el suelo para que dé un buen aroma en la casa, eso la persona no lo puede llegar a hacer. Leojla velola sot mimena pictosin, la Torah me permite comer los frutos, pero no me permite hacer de ellos un vomitivo, que la persona prepara un vomitivo si se siente mal. Ahora pregunta aquí Leemara que man, esta braita, de acuerdo a la opinión de quién debe ir. Y dice Leemara que Rabbi Yossi, esta braita debe ir según la opinión de Rabbi Yossi, porque dice Leemara de ir Rabbanan, porque si esta braita fuera según la opinión de Jajamim, haika name mishrau kvusa, debería haberme incluido otros dos usos más prohibidos con los frutos de Shevi'it. ¿Cuáles? Mishra u kvusa. Dijimos que según la opinión de Jajamim estaría prohibido utilizar el vino para dejar un lino en remojo o para lavar la ropa. Según la opinión de Jajamim está prohibido, según la opinión de Rabbi Yossi está permitido, porque es algo necesario para todo el mundo tiene que lavar. Ahora, ya que la braita no me menciona esos dos usos, se entiende entonces que esta braita va según la opinión de Rabbi Yossi y no va según la opinión de Jajamim, porque si fuera según la opinión de Jajamim debería haberme incluido estas dos prohibiciones más. Ahora, según la opinión de Jajamim deberíamos añadir que estos casos mencionados en la braita, como por ejemplo el uso que llega a hacer la persona de los frutos haciendo de ellos una pomada, un medicamento, o haciendo de ellos un vomitivo, este tipo de usos, según la opinión de Jajamim, no se podría llegar a hacer con los frutos de Shevi'it. ¿Por qué no? Porque al final de todo, la persona no llegaría a obtener el provecho de estos en el mismo momento en el que se están consumiendo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando se llega a hacer la pomada, primero de todo la persona llega a hacer la pomada, la coloca sobre la piel, esta ya se estropea, ya se consume, y solamente después llega a generar ese beneficio. Así también, cuando la persona llega a preparar el vomitivo, primero de todo se lo traga, y solamente después de que se lo llega a tragar, un tiempo después, ahí es de que llega el beneficio. Y eso mismo también ocurre, por ejemplo, con el ziluf. Cuando la persona llega a verter el vino en el suelo, primero se llega a absorber en la tierra, ahí se consumió, y solamente después deja ese buen aroma. En todos estos casos, entonces, el beneficio se llega a obtener después de que el producto ya se consumió. Y como dijimos, según la opinión de Jaime, en estos casos, estos usos estarían prohibidos y no se podrían llegar a hacer con los frutos de Shevi'it. Seguimos. Hasta ahora mencionamos que
En el momento en el que la persona llega a vender los frutos de Shevi'it, el dinero que recibe a cambio, recibe también la Kedushá de Shevi'it. Normalmente, cuando estamos hablando de un objeto que fue donado al Bet HaMikdash, sabemos que también recibe Kedushá, y hay dos métodos para poder traspasar la Kedushá de este objeto. Se puede hacer bien a través de un mekaj, o sea, a través de una transacción comercial. La persona vende el objeto, o sea, el tesorero del Bet HaMikdash vende este objeto y el dinero que recibe a cambio es el que recibe ahora la Kedushá, y este objeto queda completamente permitido, no tiene ningún tipo de Kedushá. O, ¿cómo se puede llegar a hacer también? Se puede hacer un Hilul, es un traspaso directo. Se dice que se va a traspasar la Kedushá de este objeto a estas monedas, y así se llega a traspasar la Kedushá. Esos son los dos métodos que encontramos con respecto al Hekdesh. Ahora, cuando hablamos de los frutos de Shevi'it, ¿qué métodos llegarían a funcionar para poder traspasar la Kedushá de los frutos de Shevi'it a otras cosas? Aquí encontramos una discusión que hubo entre los amoreim. Y antes de seguir, solamente mencionamos un punto que lo estaremos viendo adelante también. En realidad, encontramos una diferencia entre los frutos de Shevi'it y todo lo que llega a pertenecerle al Hekdesh. En el momento en el que estamos hablando de un objeto de Hekdesh, cuando hablamos de Hilul, significa que estamos traspasando la Kedushá de este objeto a algo diferente, y el objeto original queda completamente permitido, ya queda sin ningún tipo de santidad. Pero cuando estamos hablando de los frutos de Shevi'it, la Torah nos dijo Tihiyeh, y con eso aprendemos que aunque la persona haya traspasado la Kedushá de los frutos a un objeto diferente, por ejemplo a dinero, los frutos siguen manteniendo la Kedushá original. Eso llegaría a pasar con los frutos originales del Shevi'it y lo que se haya recibido a cambio. Lo que llega a pasar después, lo que entra después, si por ejemplo la persona utiliza ese dinero para comprar otra cosa, en ese caso, como estaremos viendo, lo último que llega a recibirse es lo que mantendría la Kedushá de Shevi'it. Lo demás llegaría a salir. Estaremos viendo un ejemplo más adelante en la Emara. De todas maneras, nos quedamos con la pregunta: ¿cómo se podría traspasar la Kedushá del Shevi'it? A través de un mekaj, encontramos dos métodos: o a través de una transacción, o un traspaso directo. Entonces, ¿cómo podría ser traspasada la Kedushá de Shevi'it? Dice el Amarasi: Amar Rabbi Elazar, en Shevi'it mitchalelet el aderech mekaj. Según la opinión de Rabbi Elazar, la única manera para poder traspasar la Kedushá de Shevi'it sería solamente a través de una transacción, o sea, de una venta. En el momento en el que la persona vende este objeto de Shevi'it, el dinero que recibe a cambio, recibirá también la Kedushá de Shevi'it. Pero si la persona quiere traspasar directamente la Kedushá de Shevi'it de los frutos a un dinero que tiene, eso no llega a funcionar. Esa fue la opinión de Rabbi Elazar. Ve Rabbi Yohanan Amar, pero ¿qué nos dijo Rabbi Yohanan? Ben derech mekaj, ben derech hilul. Según la opinión de Rabbi Yohanan, la persona podría utilizar los dos métodos: o el método del mekaj, de la transacción, o el método del hilul, traspaso directo. Y de esas dos maneras, la Kedushá de Shevi'it es traspasada de los frutos a lo que vaya a recibir la persona a cambio, o ese dinero que la persona tenga apartado. Pregunta que le llamará Maitama de Rabbi Elazar. ¿Por qué, según la opinión de Rabbi Elazar, la única manera de poder redimir, o sea, de poder traspasar la Kedushá sería solamente a través de una transacción, de una compra, una venta? Dice la Emara, ¿de dónde lo aprendió? Dice la Emara, Dichtiv, está escrito en el Pasuk, Bishnat hayovel hazot, vesamichlei, vejitim kerumim kar. Aprende Rabbi Elazar de la contigüidad de estos Pesukim, que solamente a través de un mekaj umemkar, de una transacción, se llegaría a traspasar la Kedushá de los frutos de Shevi'it. ¿Por qué? Dice Rabbi Elazar así: por un lado, la Torah nos dijo Bishnat hayovel azot, ahí está hablando la Torah del año del Yovel, y sabemos que los frutos del Yovel, del año número 50, tienen la misma Kedushá que los frutos del séptimo año. Se aplicó a las mismas leyes, como dice Rashi. Eso por un lado. Y la Torah sigue en el pasuk siguiente diciéndonos Vejitim kerumim kar, si llegáis a vender algo. Ahora, que dice Rabbi Elazar, de la contigüidad de los pesukim que aprendemos, la Torah nos vino a enseñar que estos frutos del Yovel, o los frutos de Shevi'it, que son como los del Yovel, ¿cómo podrá ser traspasada la Kedushá? Únicamente a través de un mekaj umemkar, a través de una transacción. Derech mekaj velot derech hilul, solamente a través de un mekaj y no a través de un hilul, un traspaso directo. Ve Rabbi Yohanan maitama. Ahora, según la opinión de Rabbi Yohanan, porque en verdad se podrían utilizar los dos métodos, el mekaj y el hilul también, dice Rabbi Yohanan Dichtiv, encontramos escrito en el pasuk Ki Yovel hi Kodesh,
Dice la Torá que el Yovel es Kodesh. Y como dijimos, los frutos del Yovel del año número 50 son iguales que los frutos del séptimo año. Y la Torá me dice sobre ellos Kodesh. O sea, que estos frutos fueron comparados con los objetos que pertenecen al Hekdesh. De aquí aprendemos entonces, dice la Gemara, que Ma Kodesh, al igual que Kodesh, algo que pertenece al Bet Hamikdash, Ben Derech Mekach, Ben Derech Hilul, su Kedushá es traspasada, o bien a través de el Mekach, o bien a través de un Hilul, Av Shevi'it. Así también los frutos de Shevi'it, podría utilizar yo los dos métodos. Ben Derech Mekach, Ben Derech Hilul, podría traspasar la Kedushá, o bien a través del Mekach, o bien a través del Hilul. Ahora pregúntale a Mará, ¿qué haría cada amorá con el pasuk del otro? Dice Mará, Rabbi Yohanan, Haikitim kerumim karmai avidle. ¿Qué haría Rabbi Yohanan con este pasuk que dice, con esa contigüidad de los pesukim, cuando la Torá me dice después kitim kerumim kar? ¿Qué llegaría a aprender Rabbi Yohanan de ese pasuk? Porque aparentemente ese pasuk, ya que viene justo después de lo que fue mencionado por el Yovel, debería enseñarnos que ese es el único método que funciona. Dice le llamará que según Rabbi Yohanan este pasuk es necesario para otra derashá diferente. Cuida que le llamará mi bayel aleje de Rabbi Yossi bar Hanina. Este pasuk es necesario para lo que nos enseñó Rabbi Yossi bar Hanina. De Tania, si aprendimos una braita, ama Rabbi Yossi bar Hanina, si nos dijo Rabbi Yossi bar Hanina, bour kama kasha avkash el shevi'it. Dice Rabbi Yossi, fíjate qué grave es el castigo que va a recibir la persona por haber transgredido una de las prohibiciones más livianas de Shevi'it. A esto le llama Avkad Shevi'it. En realidad, el hecho de vender frutas, hacer un comercio, hacer un negocio con las frutas de Shevi'it es una prohibición de la Torá. Pero no es una prohibición tan grave como la prohibición de sembrar, por ejemplo, un campo en el séptimo año. Con todo y con eso dice Rabbi Yossi, fíjate que si una persona llega a hacer negocios con estos frutos de Shevi'it, fíjate qué grave va a ser el pecado que hizo y el castigo que va a recibir. ¿Por qué? Dice Rabbi Yossi así. Adam no se benoten beperot shvi'it. Si una persona llega a comercializar los frutos de Shevi'it, la sof mojeret metaltelav vet kelav. Al final, esta persona quedará pobre y tendrá que vender sus bienes muebles que tenga. ¿Y esto de dónde lo aprendemos? Dice Rabbi Yossi, justamente lo aprendemos del pasuk. Por un lado, la Torah me habla de los frutos del Yovel, que como dijimos son como los frutos de Shevi'it, y después la Torah me dice vejitim kerumim kar. Y ahí está escrito, Okano miyada miteja, o si lo llegas a adquirir de las manos de tu prójimo. Estamos hablando entonces de tipos de objetos que pasan de mano a mano. Son bienes muebles. De esta contigüidad aprendemos, dice Rabbi Yossi, que si la persona no llega a cuidar estos frutos de Shevi'it y los llega a vender, en ese caso, esto es lo que le llegará a pasar, como nos cuenta aquí Lemara Shenemar Bishnat Hayovel Azot Tashuvu Ishel Ajuzato. Aquí entonces me habla primero de todo del año del Yovel, y como dijimos, el año de Shevi'it también se aplica la misma ley. Vesamich ley está escrito después, Vejitim kerumim karla miteja, o kanomi yada miteja. Y de esta contigüidad, dice Rabbi Yossi, aprendemos justamente lo que llegaría a recurrir la persona si no se llega a cuidar de esta prohibición. Ahora pregúntale a Mará, ve Rabbi Elazar, haikra de Rabbi Yohanan mayavidlei. Rabbi Elazar, ¿qué haría con el pasuk que citó Rabbi Yohanan? Está escrito que Yovel y Kodesh. Aparentemente, el Yovel fue comparado con el Kodesh y por lo tanto se deberían poder utilizar los dos métodos para traspasar la Kedushá de los frutos de Shevi'it. ¿Qué haría Rabbi Elazar con ese pasuk? Y te llamará mi baile aleje de Tania. Dice la Gemara, según Rabbi Elazar, ese pasuk es necesario para aprender la alajá principal, o sea, la alajá básica, que la kedushá de estos frutos de Shevi'it es traspasada a otra cosa. Eso no lo podríamos haber sabido y justamente lo sabemos de ahí. Como nos cuenta aquí la Gemara, eso es lo que aprendimos en la braita, Kiyovel hi Kodesh. ¿Y qué aprendemos del pasuk de Kiyovel hi Kodesh? Que estos frutos del Yovel o del Shevi'it fueron comparados con el Kodesh, o sea, con un objeto que pertenece al Ekdesh. Que ma Kodesh tofeset damav, al igual que el Kodesh, cuando fue intercambiado por un dinero, llega a traspasar su kedushá al dinero. Af Shevi'it tofeset damea. Así también los frutos de Shevi'it llegan a traspasar su kedushá, las monedas que se recibe a cambio de ellos. Y si es así, entonces ya podríamos entender la discusión que hubo entre Rabbi Elazar y Rabbi Yohanan. ¿Cuál fue la discusión que hubo entre ellos? En verdad, según los dos, la Torá por un lado nos dijo Kiyovel y Kodesh. Si fuera solamente por este pasuk hubiéramos dicho que los frutos de Shevi'it tienen la misma ley que los objetos de Hekdesh. O sea que se podrían utilizar los dos métodos para traspasar la Kedushá de una cosa a otra. Pero encontramos un pasuk adicional. Como dijimos, está escrito, por un lado, la Torá nos habla del Yovel, e inmediatamente después dijo Vejitim kerumim kar. Ahora que, según la opinión de Rabbi Yohanan,
Este otro pasuk que encontramos, Vejitim Kerumim Kar, en verdad es necesario para una derashá completamente diferente. Por lo tanto, nos quedamos con la derashá original, Kiyovel y Kodesh, y por lo tanto decimos que esos mismos dos métodos que funcionarían para el Kodesh también funcionan para los frutos de Shevit. Rabbi Lazar dice que no. Dice Rabbi Lazar, este segundo pasuk Vejitim Kerumim Mimkar, con la continuidad de estos pesukim aprendemos que aunque en un principio la Torah nos dijo que Yovel y Kodesh, de todas maneras, los métodos para poder traspasar la Kedushá de los frutos de Shevit no son los mismos que los que se llegan a utilizar para traspasar la Kedushá del Hekdesh. Es verdad que en el Hekdesh encontramos dos métodos, pero en el caso del Shevit se podría utilizar solamente el método del Mekach, de la transacción, porque eso es lo que aprendimos justamente de la continuidad de estos pesukim. Esa fue entonces la discusión que hubo entre los amoraí. Ahora dice llamará Tania Kavatei de Rabbi Elazar ve Tania Kavatei de Rabbi Yohanan. Encontramos una braita que va a favor de la opinión de Rabbi Elazar y otra que va a favor de la opinión de Rabbi Yohanan. Dice llamará así. Tania Kavatei de Rabbi Elazar. Encontramos una braita que va a favor de la opinión de Rabbi Elazar. Dice la braita así. Shevi'it tofeset et damea. Los frutos de Shevi'it llegan a traspasar su Kedushá al dinero que se recibe a cambio, Shenemar, como está escrito en el Pasuk, Ki Yovel hi Kodesh tihiye lachem. Y de ahí aprendimos que Ma Kodesh tofeset dama veasur, de la misma manera en la que el Kodesh llega a traspasar su Kedushá al dinero, y este quedaría prohibido. Ab Shevi'it tofeset dama veasur, así también los frutos de Shevi'it llegan a traspasar su Kedushá a las monedas, y estas quedarían prohibidas. O sea, se les aplica las mismas restricciones que los frutos de Shevi'it. Ahora, si es así, que llegamos a comparar un caso con el otro, podríamos preguntar, y como ya mencionamos anteriormente, Ima Kodesh tofes damav veyotze lejulin, av shevi'it tofeset dameav veyotzet lejulin. Podríamos preguntar, si es de que un caso fue comparado con el otro, deberíamos decir que de la misma manera que el Kodesh, cuando se llega a traspasar su Kedushá, la Kedushá original no se queda en el objeto, sino que es traspasada por completo al objeto nuevo. Eso mismo también deberíamos decirlo con respecto a los frutos de Shevit. En el momento en el que se traspasa la Kedushá, esta debería traspasarse por completo. O sea, que el fruto original queda sin Kedushá y la Kedushá de Shevit es traspasada al objeto nuevo, al dinero. A lo mejor así deberíamos decir. Dice la braita, no. Talmud lomar tihiye bahabayatatehe. La Torah nos dijo sobre los frutos de Shevit tihiye. Y de eso aprendemos que el fruto original sigue manteniendo su Kedushá. Y esta se traspasa también a las monedas. Eso es lo que nos viene contando la braita. Y sigue la braita explicándonos a Keitzad, cuál sería entonces el ejemplo. O sea, ¿cómo encontramos entonces que la Kedushá es traspasada a otros objetos cuando estamos hablando de los frutos de Shevi'it? Dice la braita así. Lakach beperot Shevi'it basar. Si la persona llega a comprar con estos frutos de Shevi'it carne, en ese caso, elu va'elu mitbarim be Shevi'it. La carne recibe la misma Kedushá de estos frutos. Y como ya dijimos y explicamos en el shiur pasado, hay un momento en el que la persona debe exterminar estos frutos de Shevit. Cuando ya no se encuentran en el campo. Si estos frutos, esta especie de frutos no se encuentran en el campo, aunque la persona los tenga almacenados en la casa, los debe exterminar. Ahora que, si la persona intercambia una especie de frutos por carne, y esa especie ya no se encuentra en el campo, esa carne se deberá exterminar, porque al fin y todo recibe la misma Kedushá que el fruto que fue vendido en un principio. La kach basar dagim. Ahora, ¿qué va a pasar si con esta carne la persona llega a comprar pescados? Yatza basar venichnesu dagim. La carne sale, o sea, se le quita la kedushá, y ahora entra en su lugar el pescado. La kach bedagim yain. ¿Qué va a pasar si la persona compró con estos pescados vino? Yatzu dagim venichnas yain. En ese caso salen los pescados de su kedushá y ahora entraría el vino para reemplazarlos. La kach beyain shemen. ¿Qué va a pasar si la persona compró con el vino aceite? Yatza yain venichnas shemen. En ese caso sale el vino de su kedushá y ahora entraría el aceite. Hakeitz. Entonces, ¿cuál sería la regla general? Termina aquí la breita contándonos. Ajarón nichnas beshevit. El último producto que tenga la persona que se haya recibido a cambio de los frutos de Shevit, este es el que va a tener la misma kedushá que los frutos. Así como nos viene contando aquí la braita. Ahora que vimos de todo esto, la braita, cuando nos viene explicando los ejemplos de cómo la persona llegaría a traspasar la kedushá de una cosa a otra, la braita siempre estuvo utilizando la expresión de la kaj. La persona compró. Se entiende entonces de aquí, de esta braita, que el único método para que se pueda traspasar la kedushá de Shevit sería solamente este, mekaj, la transacción. Pero si la persona quiere hacer un traspaso directo, un hilul, no lo podría llegar a hacer porque ese tipo de método no lo llega a mencionar aquí la braita. Encontramos entonces que esta braita va a favor de la opinión de Rabbi Lazar, que permitió solamente este tipo de método, que dijo que solamente este llega a funcionar, como dice aquí le llamará
Hakeitzad Aharon Nichnas Beshevi'it Upri Atzmo Asur. El último llegaría a recibir la Kedushá de Shevi'it y el fruto mismo seguro que va a quedar prohibido. Ahora dice la Gemara, mit de katan el lakaj, de el hecho de que está escrito en la Baraita siempre la expresión de lakaj, que la persona compra y la persona compra, alma que vemos de aquí, que derech mekach in, derech hilulo, que solamente a través de un mekach se llegaría a traspasar la kedushá, pero a través de un hilul normal y corriente, traspasando directamente, no llegaría a traspasarse la kedushá. Esa es la baraita que va a favor de la opinión de Rabbi Elazar. Ahora dice la Gemara, Tania Kavatei de Rabbi Yohanan. Encontramos una baraita que va a favor de la opinión de Rabbi Yohanan. Dice la baraita así: Echat shevi'it vechat maser sheni. No importa si son los productos de shevi'it o del Maaser Sheni, que también tienen Kedushá y deben ser consumidos en Jerusalén. Nos cuenta aquí la baraita, mitjalelim al behemá hayá ve'ov. Estos, la Kedushá de estos puede ser traspasados a un animal doméstico, un animal salvaje o un ave, ben jaín, ben shehutim, siempre que el animal sea kasher. La Kedushá del Maaser Sheni del Shevi'it puede ser traspasada a estos animales, no importa si están vivos o ya fueron degollados. Esta fue la opinión de quien dibre Rabbi Meir. Pero ¿qué dijeron Jajamim? De Jajamim dijeron, al shehutin mitjalelim. Si la persona llega a traspasar la kedushá de estos a un animal ya degollado, en ese caso la kedushá es traspasada. Al jaín en mitjalelim. Pero si lo quiso hacer sobre un animal vivo, en ese caso la kedushá no llegaría a ser traspasada. ¿Por qué no? Gezerá Shema y Gadel Mehem Adarim. Este fue un decreto de Jamim. Si le permitimos a la persona traspasar la kedushá del Maaser Sheni, por ejemplo, a animales vivos, en ese caso la persona tendrá ahora lástima de degollar el animal. Dirá la persona, voy a dejarlo vivo y voy a criar con él un rebaño completo, que éste se vaya a procrear y tendré un rebaño completo. Y estaría completamente prohibido, porque en el momento en el que la persona traspasa la kedushá del Maaser Sheni a este animal también se considera de Maaser Sheni. Y como dice Rashi, la Torá nos dice que los Maasrot de ese año se deben consumir en ese mismo año. Y hay un momento también en el que se deben exterminar. Por lo tanto, la persona no podría ahora guardar este animal y quedárselo ahí con el animal vivo. Así también llegaría a haber el mismo problema con los frutos de Shevit. Si la persona traspasa la kedushá de los frutos de Shevit a este animal y este se deja vivo, ahí también estaríamos transgrediendo prohibiciones mencionadas en la Torá. Por lo tanto, dijeron Jaime, un animal vivo, sobre él, si se quiso traspasar la kedushá no sería traspasada. De aquí, ¿qué vemos? Antes de continuar, vemos de esta braita que un método para poder traspasar la kedushá de los frutos de Shevit, ¿cuál sería? Hilul. La baraita justamente menciona Hilul, cuando la persona quiere traspasar directamente la kedushá del fruto al animal. Esta baraita entonces va a favor de la opinión de Rabbi Yohanan, porque según lo que se entiende, incluso también se podría utilizar ese tipo de método, no solamente el mekach, sino también el Hilul, para poder traspasar la kedushá de los frutos de Shevit. Nos viene contando aquí Raba sobre lo que acabamos de ver aquí en la baraita, esta discusión que hubo entre Rabbi Meir y Jajamim sobre traspasar la kedushá a un animal vivo. Dice Raba, Mahloket bezharim. Toda la discusión que hubo entre ellos fue solamente cuando la persona quiere traspasar la kedushá del Maaser Sheni del Shevit a un macho vivo. Aval benekevot. Pero si la persona quiere traspasar la kedushá a una hembra, dibre hakol al shehutim mitjalelim al jaim em mitjalelim gezerá shema yegadel mehen adarim. Cuando es una hembra, según todos estaría prohibido hacerlos a la persona, no podría traspasar la kedushá de Maaser Sheni o del Shevi'it a una hembra viva. Y si lo quiso hacer, esta kedushá no sería traspasada, porque tememos justamente que la persona vaya a dejar la hembra viva. Ahora, ¿cuál fue entonces la discusión que hubo entre ellos? Según como nos viene explicando Rashi, toda la discusión sería cuando la persona quiere traspasar la kedushá del Shevi'it o del Maaser Sheni a un macho vivo. Cuando lo quiere hacer sobre un macho, el macho, la persona no lo va a guardar para criar. La hembra sí que la va a guardar. Entonces, ¿cuál sería el único temor del macho? Que si llegamos a permitir hacerlo con el macho, la persona también podría llegar a hacerlo con la hembra. Entonces, según la opinión de Jajamim, prohíbo yo hacerlo con el macho, no sea que la persona lo vaya a hacer con la hembra, o sea que la vaya a dejar viva. Pero, según la opinión de Rabbi Meir, no llego a decretar algo así. Por lo tanto, según la opinión de Rabbi Meir, si la kedushá fue traspasada a un macho vivo, en ese caso la kedushá es traspasada, pero si se quiso traspasar a una hembra, en ese caso cuando ésta estaba viva, la kedushá nunca llegaría a ser traspasada. Seguimos. Hasta ahora entonces dijimos que estuvieron discutiendo Rabbi Yohanan y Rabbi Elazar sobre los métodos para traspasar la kedushá de estos frutos de Shevi'it. Como dijimos, según la opinión de Rabbi Elazar, sería un único método, derech mekach, a través de una transacción. Según Rabbi Yohanan se pueden utilizar los dos.
Nos viene contando aquí Ravashi Amar Ravashi, Mahloket Bepri Rishon. La única discusión que hubo entre ellos sería solamente cuando la persona quiere traspasar la Kedushá del fruto original de Shevi'it, a un segundo elemento. Aval Bepri Sheni. Pero si ya nos encontramos con el segundo elemento y la persona quiere traspasar la Kedushá de esta a un tercero, ahí dice Ravashi, Divrei Hakol, según todas las opiniones, Ben derech Mekach, Ben derech Hilul. Esta Kedushá podría ser traspasada de las dos maneras, o a través de un Mekach o a través de un Hilul. Así es como nos viene con aquí Ravashi. Entonces, por ejemplo, si la persona llegó a vender los frutos de Shevi'it, y como dijimos, se los llega a vender según todos, el dinero que se recibe a cambio, recibe la Kedushá de Shevi'it. Y ahora con ese dinero, la persona lo quiere traspasar, en ese caso, según todos, si solamente quiere traspasar la Kedushá de este dinero a un tercer producto, la Kedushá sería traspasada. Todos llegarán a admitir que en este caso se podría llegar a hacer cuando estamos hablando ya de traspasar la Kedushá de un segundo elemento a un tercero. Si es así, entonces tendríamos una pregunta. ¿Por qué? Si es así, que cuando estamos hablando del segundo elemento, de ahí en adelante, ya se podría traspasar también la Kedushá con un traspaso directo, y no hace falta hacerlo a través de una venta. En ese caso, la braita que trajimos anteriormente, a favor de Rabbi Elazar, que mencionó siempre la expresión de lakaj, la persona compra la carne, el vino, el aceite, podríamos preguntar por qué utiliza siempre la expresión de lakaj. Si en verdad, cuando la persona intercambia los frutos por la carne, y después quiere intercambiar la carne por otra cosa, ya no debería hacerlo a través de un mekaj, a través de una transacción, lo podría hacer también con un traspaso directo. Y entonces, ¿por qué siempre mencionó la baraita la expresión de lakaj? Si me acabamos de ver que a partir del segundo producto ya no haría falta hacerlo. Y de la maravillosa de katane lakaj, eso fue solamente para seguir manteniendo el mismo formato. Ahí de Tana Reisha, lakaj, tan en Ameseifa lakaj, ya que en un principio te dijo el Taná lakaj, te dijo también después lakaj, que la persona sigue comprando otras cosas, pero en verdad a partir del segundo la persona podría hacer también un Hilul directo. Le Mará viene preguntando sobre esta opinión de Ravashi. Le Mará, si Eiti Rabina le Ravashi, le viene preguntando a Rabina Ravashi de una braita que encontramos. Le dice Rabina, según lo que vemos en esta braita a continuación, cuando se trata de el segundo producto que la persona tiene, según lo que vemos aquí en la braita, la Kedushá podría ser traspasada únicamente a través de un mekaj, de una transacción, y no a través de un Hilul directo, a través de un traspaso directo. Eso es lo que encontramos en la braita. Y tú dijiste, Ravashi, que en verdad cuando estamos hablando del segundo elemento, la Kedushá podría ser traspasada también a través de un Hilul. Entonces, esta braita contradice completamente la explicación que nos dio Ravashi. ¿Qué es lo que nos viene cuando aquí la braita? Dice la braita así: Misheyesh lo sela shel Shevi'it. Si una persona tenía un sela, una moneda de Shevi'it, con la Kedushá de Shevi'it, ubikesh likach bo haluk, y la persona quiere comprarse con este sela, con esta moneda, un haluk, una túnica, ¿cómo podría hacer la persona? Porque con este dinero que tiene la Kedushá de Shevi'it no podría comprarse ropa, como dice Rashi. Ya dijimos que la misma Kedushá que tienen los frutos lo llega a recibir también el dinero que se recibe a cambio. Y sabemos que hay un momento en el que los frutos se deben exterminar, pero la ropa queda en pie de año a año. Por lo tanto, la ropa no se podría llegar a comprar con el dinero de Shevi'it. Entonces, ¿cómo podría hacer la persona? Y el Ejetz el Genvani Haragiletzlo, que vaya al vendedor, al dueño de la tienda que ya le conoce, de Omerlo, y le dice así: Telli besela perot, entrégame por el valor de este sela una cantidad de frutos, venotenlo, se lo dará. Y ahora la Kedushá que tenían las monedas pasa automáticamente a los frutos a través de esta venta. Vejoser veomerlo, y ahora le vuelve a decir la persona al vendedor: Haré perot halalu, estas frutas que me acabas de vender, netunim lejabe matana, te las regalo. Se las está devolviendo, pero no se las devuelve, sino que se las regala. Vehu omerlo. ¿Y qué le dice el Genvani? Le dice el dueño de la tienda: Haleja sela zube matana. Toma este sela, esta moneda de regalo. De esa manera, entonces, ¿qué está ocurriendo? El Genvani se queda ahora con una cantidad de frutas equivalentes a un sela, solamente que ahora tienen la Kedushá de Shevi'it, y deberá entonces comportarse con ellas, con la Kedushá de Shevi'it, y a cambio de esta cantidad de frutas, le entregó un sela a esta persona, y ahora este sela que recibe la persona podría ser utilizado para comprar ropa, ya que no tiene ningún tipo de Kedushá. Eso fue lo que nos vino contando aquí la braita. Cuida aquí le llamará Vejalá lo que bajen mashirtse, y el otro, la persona podría comprar con esta moneda lo que vaya a querer. Ahora qué, dice le llamará, si fíjate,
la persona tenía en un principio una moneda con la Kedushá de Shevit. Este no es el fruto original, sino que es solamente el segundo elemento, lo que recibió a cambio de los frutos originales. Y si la persona lo que quiere hacer es quitarle la Kedushá de esta moneda para poder utilizarla para cualquier cosa, y me quieres decir tú, como tal y como nos dijo Rav Ashi, que cuando se trata del segundo elemento la persona puede traspasar la Kedushá directamente haciendo un Hilul, y traspaso la Kedushá de las monedas a unos frutos, eso lo podría haber hecho la persona. Sería mucho más sencillo de hacer todo esto que menciona aquí la Braita. Entonces, ¿por qué la Braita me tuvo que decir que no? Que lo que tiene que hacer la persona es hacer esto mencionado aquí. Como dice aquí le llamará Behaja de Prishenihu. Aquí estamos hablando del segundo elemento que la persona tiene, o sea, lo que recibía a cambio de los frutos. Vekatani, que estaba escrito que Derech Mekach in, Derech Hilulo, según lo que se entiende en la Braita, se podría traspasar la Kedusha únicamente a través de un Mekach, de una transacción, y no a través de un Hilul, porque si se pudiera hacer, la Braita seguro que lo hubiera hecho, que es mucho más sencillo. Ela. Por eso nos viene contando aquí le llamará Ama Rabashi, como dice Rashi, si es de que Rabashi dijo algo, esto fue lo que dijo. Mahloket de Prisheni. Toda la discusión que hubo entre Rabbi Lazar y Rabbi Yohanan fue con el segundo elemento, o sea, lo que se llega a recibir a cambio de los frutos originales. Si la Kedushá de este puede ser traspasada a un tercero a través de un Mekach solamente o a través de un Hilul también. A Balbepri Rishon, pero cuando se trata de el fruto original de Shevi'it, Divrei Hakol, según todas las opiniones, Derech Mekach in, Derech Hilullo. Esta Kedushá del fruto original se podría traspasar únicamente a través de un Mekach, de una transacción, y no a través de un Hilul, y no a través de un traspaso directo. Ay, si es así, entonces, según esta nueva respuesta, tendríamos un problema con la segunda breita que trajimos, esa breita que trajimos a favor de la opinión de Rabbi Yohanan, esa breita que dijo la persona que quiere traspasar la Kedushá de Shevi'it a los animales. Estuvo hablando de la breita de traspasar, y ahí aparentemente estamos hablando de los frutos originales. ¿Cómo podría ser si acabamos de decir que con los frutos originales, según todos, no se podría traspasar la Kedushá de ellos directamente a otra cosa, sino que solamente se podría hacer a través de una transacción? Dice la Gemara, vejad de katan ejad shevit vejad maaser sheni. Mai shevi'it. Cuando la Braita me habla ahí de shevi'it, no se refiere a los frutos originales, sino dmei shvit. Se refiere al dinero que se recibió a cambio de estos frutos. ¿Y cómo lo sabemos? Dice la Gemara, de hilo teimahaji, porque si me quiere decir que no es así, en ese caso, ¿qué me deberías decir? Que cuando la Braita me habla del shevi'it y el maaser sheni, estuvo hablando de los frutos originales. Los frutos originales del shevi'it y los frutos originales del maaser sheni. Pero sí, así tendría yo un problema, porque los frutos originales de Maaser Sheni, ¿acaso puede traspasar su Kedushá directamente a un animal? Dice la Gemara, seguro que está prohibido, porque la Torah nos dijo, Vetzarta hakesef beyadeja. La única forma de poder traspasar la Kedushá de estos frutos de Maaser Sheni sería solamente una moneda acuñada, no otra cosa. Entonces estoy seguro que la Braita no estuvo hablando de los frutos originales del Maaser Sheni de los Shevi'it, sino el dinero que se recibió a cambio de ellos. Como nos cuenta aquí el Amarat de Hilo, Teimahaji, Maaser Mamash. ¿Acaso podríamos decir que la Braita se refiere a los frutos originales de Maaser? Veaktiv Betzarta Hakesef Beyadeja. El Admei Maaser, ¿qué debemos decir que la Braita estuvo refiriendo? Al dinero que se recibía a cambio de los frutos de Maaser. Hahanamet Veshit. Así también deberíamos decir, cuando la Braita habló de Shevi'it, no se refiere a los frutos originales, sino que se refiere al dinero que se recibió a cambio de estos frutos de Shevi'it. Y si así, entonces esta Braita estaría soportando y apoyando la opinión de Rabbi Yohanan, pero como dijimos, a partir del segundo elemento de ahí en adelante, que la Kedushá podría ser traspasada no solamente a través de un Mekach, sino también a través de un Hilul. Hasta aquí llegamos hoy.